Hola, seguimos profundizando sobre la serie de Fourier y en este video vamos a ver el siguiente contenido. Serie trigonométrica y sus frecuencias angulares, series compacta de Fourier, armónicos y espectros. Avanzamos. En particular, vimos que la serie trigonométrica de Fourier, la que habíamos visto, tiene esta fórmula donde omega 0 es igual a 2pi sobre t. T es el periodo de la función periódica en la cual desarrollamos en serie de Fourier. Avanzamos. Acá vamos a definir que el omega 0, que es igual a 2pi frecuencia, o 2pi sobre t, como la frecuencia angular fundamental. Esta frecuencia angular fundamental coincide con la frecuencia de la función en la cual estamos desarrollando en serie de Fourier. Y las otras frecuencias, que son múltiplos de la fundamental, se les llama frecuencia angular del enésimo armónico. En particular, nosotros tenemos esta fórmula, donde tenemos aquí la frecuencia fundamental, angular fundamental, multiplicado por n, y también la podemos encontrar de la siguiente manera, donde está expresada en función de la frecuencia angular del enésimo armónico. Avanzamos. La serie compacta de Fourier se define de la siguiente manera. Acá lo que estamos viendo es que desaparece la parte de senos y los coeficientes toman otros nombres, C sub n, y aparece aquí un ángulo que se encuentra dentro del argumento de este coseno. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Esta serie de Fourier es igual a la trigonométrica que ya veníamos conociendo? Esta en particular. Vamos a ver que sí, que es igual. Veamos por qué. Ahora vamos a determinar la serie compacta de Fourier partiendo de la serie trigonométrica de Fourier, que es la expresión conocida. Veamos cómo seguimos. En este caso, lo que estamos haciendo en esta expresión es multiplicar y dividir por raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Porque tenemos la posibilidad de utilizar este triángulo rectángulo donde podemos colocar el a sub n como el cateto adyacente del θ n y el b sub n como el cateto opuesto del θ n, y se define como hipotenusa una c sub n que va a depender de la a sub n al cuadrado más la b sub n al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Valiéndonos de identidades trigonométricas, pasamos de esta expresión, viendo el triángulo rectángulo, vemos que esta expresión es el coseno de θ n, y vemos que esta expresión no es más ni menos que el seno de θ n. Utilizando ahora identidades trigonométricas, pasamos de esta expresión a esta expresión que vemos aquí, donde c sub 0 coincide con el a sub 0 sobre 2 que tenemos acá. El c sub n que tenemos es el a sub n cuadrado más b sub n cuadrado raíz cuadrada, y el θ n no es ni más ni menos que el arco tangente del menos b sub n sobre el a sub n, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que utilizar una identidad trigonométrica. Entonces, hallamos esta expresión, que es la de la serie compacta, partiendo de la serie trigonométrica. Avanzamos. La serie compacta nos va a proporcionar la siguiente información. El c sub n nos proporciona amplitud del armónico y el θ n nos proporciona el ángulo de fase. Esto que vemos aquí, la amplitud del armónico y el ángulo de fase, nos sirve para determinar los espectros. Y acá dejamos las fórmulas que habíamos calculado en el slide anterior.
Ahora vamos a realizar algunas definiciones relacionadas con componentes y armónicas. Lo que vemos acá, no es ni más ni menos que un término de la serie compacta de Fourier, y a ese término lo definimos como la enésima armónica de la serie de Fourier que representa f de t. Por otro lado, la componente fundamental es la primera armónica, ¿sí? Y el período de la componente fundamental es el mismo que la f de t que estamos desarrollando. Por otro lado, el omega 0, que la definíamos como 2pi sobre t o 2pi frecuencia, se le llama frecuencia angular fundamental. ¿Sí? Esto ya lo habíamos mencionado. Pasemos al siguiente slide. Continuando con las definiciones, vemos que la componente directa es el término C sub 0 y corresponde al valor medio o el valor promedio de f de t en cada periodo. Por otro lado, C sub n, los coeficientes C sub n de cada armónico y los ángulos θ n de cada armónico son respectivamente las amplitudes y los ángulos de fase de las componentes armónicas. Continuamos. Para ayudar a comprender los conceptos que venimos viendo, vamos a ver el siguiente ejemplo, en el que dice calcular la serie de Fourier y representar las amplitudes y ángulos de cada armónico. Lo que vemos aquí es que es una función periódica en el cual tiene una característica de simetría que es par. ¿Sí? Vamos a ver cómo dan los coeficientes y los ángulos. Si hacemos los cálculos, las integrales de a sub n y de b sub n, podemos determinar con esta fórmula los valores de c sub n, que a su vez van a determinar la magnitud de cada armónico. Por otro lado, si tenemos los valores de b sub n y de a sub n, podemos determinar el ángulo θ n de cada armónico y armar una tabla, como la que tenemos aquí, en el cual ponemos el número de armónicos, se arranca con la componente directa y el número de armónico, y se determina la magnitud, que depende de esta fórmula, y el ángulo, que depende de esta fórmula. Posteriormente a realizar esta tabla, queda perfectamente determinado, una vez que tenemos esta tabla, lo que se llama espectro de amplitud y espectro de fase. El espectro de amplitud, como se forma en abscisas, se tiene el número de armónicos y en ordenada se coloca la amplitud que tiene o la magnitud que tiene cada armónico, ¿sí? Que lo calculamos aquí en esta tabla. Por ejemplo, el armónico fundamental, que es este que tenemos aquí, sale este valor, no es ni más ni menos que este valor que tenemos acá. Y por otro lado, si miramos el espectro de fase, este es el armónico fundamental y vemos que el ángulo vale 0. Entonces, de esta manera estamos determinando el espectro de amplitud y el espectro de fase. Si vemos otro ejemplo, el armónico número 3 tiene una magnitud de 0.21, que es este valor, y el ángulo es de 180, que es este valor que tenemos acá. De esa manera se va determinando el gráfico, el espectro, tanto de amplitud como de fase. Continuamos. Ahora pasamos a un resumen muy breve, en el cual vamos a ver todos los temas que hemos desarrollado. Y arrancamos este tutorial con la serie trigonométrica y sus frecuencias angulares. Aquí definimos la frecuencia fundamental y la frecuencia angular de los enésimos armónicos. Por otro lado, vimos
la serie compacta la desarrollamos a partir de la serie trigonométrica y vimos que eran exactamente iguales, y que de la serie compacta cada término lo llamábamos armónicos, y cada armónico se relaciona con un espectro de amplitud y un espectro de fase. Así que bueno, esto es todo. El video siempre estará aquí, así que lo podés volver a ver cuando vos quieras.